En la parte teórica hemos visto todos los conceptos referentes a los menús y los elementos que conforman dichos componentes, como pueden ser los botones, los desplegables, los radios, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora en práctica cómo poder poner ese conocimiento en un proyecto Unity. Cuando nosotros trabajamos con Unity, hemos estado viendo que podemos generar Game Object, estos Game Object poder controlarlos mediante movimientos, mediante transformaciones, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera podemos gestionar elementos de interfaz gráfica. Estos elementos de interfaz gráfica los podemos encontrar dentro del paquete UI de User Interface, donde vamos a encontrar todas las posibilidades con las cuales podemos trabajar. Por defecto, en el momento en el que nosotros incluyamos cualquiera de estos elementos, vais a ver ahora que se agregan dos cosas. Uno que es un canvas y otro que es un event system. El canvas por defecto, digamos que es el marco donde se van a agregar, donde se van a incorporar todos los elementos gráficos que hacen referencia a menús, botones, etcétera, etcétera. Y el Event System es el elemento que permite escuchar aquellas acciones que se producen cuando se realiza una pulsación en un menú, cuando se realiza una escritura en un input, cuando se realiza un cambio de selección en un drop-down, etcétera, etcétera. Por defecto, en el momento que nosotros agregamos alguno de estos, vais a ver que se van a incorporar ambos elementos. Vamos a empezar con un botón sencillo. Para poder agregar un botón, ¿vale? Le damos aquí y se me agrega de forma automática. Muy importante, se agrega digamos, como una especie de Canva, ¿vale? Ahí lo tenemos, el Canva, que es diferente a lo que nosotros tenemos por aquí. ¿Cómo podemos colocar los diferentes elementos? Pues esto es como si fuese nuestra pantalla y si lo queremos colocar en el centro, ¿vale? Lo dejaremos por aquí, en el centro, que es lo que está marcando esto. Si lo queremos tirar un poquito hacia abajo, hacia abajo. Cuando nosotros le damos ahora al play, vamos a ver que en el centro de la pantalla, un poquito más abajo, vamos a ver el botón. Es decir, esto que nosotros tenemos aquí representaría la pantalla. Y si le queremos meter GameObject, pues estos GameObject podrían estar representados aquí, como por ejemplo un sprite, un jugador o lo que nosotros queramos. Bien, ahora de lo que se trata es de gestionar las acciones que se pueden provocar con, por ejemplo, la pulsación del botón. Para poder hacer eso, lo tenemos que hacer a través de scripts. Y vamos a crear el primer script para poder generar, para poder gestionar las acciones. Nos creamos un script dentro de una carpeta llamada scripts, create scripts, script, mono behavior script y le vamos a llamar control menú y lo abrimos. Bien, una vez que lo tengamos abierto, se me va a generar un script por defecto, exactamente igual que siempre se ha generado cuando hablamos de script, donde por defecto tengo los dos métodos generales de un monobehavior, que es el start, el método ejecutado cuando arranca el script, y el update, el ejecutado una vez por cada frame. Para poder gestionar la pulsación de los botones, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer un método que se encargue de la gestión de la pulsación. Este método, muy importante, tiene que ser público, no va a retornar nada, en el caso en el que no queramos que retorne, le voy a poner que no retorna nada, y le voy a llamar onClick. Y aquí dentro le voy a decir qué es lo que quiero que haga. De momento le vamos a sacar un log por consola, indicando el botón pulsado correctamente. Vale, este script lo guardo, ¿vale? Y nosotros lo que queremos hacer es que cuando yo pulse el botón, esto se ejecute de forma automática. Vale, guardo el script, esto se va a quedar aquí recompilado, ahí lo tenemos. Y ahora, este script se lo tengo que asignar a una parte de mi escena, a una parte de mi pantalla. A quien se lo voy a aplicar es a la cámara, porque es aquel elemento que está siempre asociado, siempre está presente dentro de la escena. Vale, una vez que lo tengo aquí asociado, por aquí lo tendríamos, control menú. Y lo siguiente que tendría que hacer es, nos venimos aquí al botón y dentro de un clic, nosotros vamos a decirle cuál es el elemento que queremos que se ejecute cuando el botón se ha pulsado. Le vamos a dar al más y aquí le vamos a decir quién es el objeto que gestiona dicha pulsación. En nuestro caso le vamos a decir que es la cámara, porque es aquel elemento que tiene el script. En el momento en el que le decimos esto, se me va a activar este no function y me va a decir que todas estas acciones son las que se pueden ejecutar y en concreto nosotros queremos trabajar con esto, que es el control menú, que es el script
que previamente le hemos asignado. Y le vamos a decir que nosotros en realidad lo que queremos ejecutar es este onClick. Vale, le asociamos y en el momento en el que nosotros le demos ahora al play y le demos al botón, se va a ejecutar o va a salir dentro del log, ¿vale? Aquí en el debug, el botón pulsado correctamente. Bien, de esta manera podemos generar o podemos gestionar la pulsación de un botón. Pero si vamos un poco más allá, además de poder trabajar con botones, podemos trabajar con un montón de elementos. Como por ejemplo, podemos trabajar con un campo de texto para poder recibir datos, o podemos trabajar con un desplegable para poder sacar datos. Vamos a hacer un ejemplo para poder introducir un nombre y un nivel de dificultad, ¿vale? Para poder seleccionar el nombre del jugador y el nivel de dificultad del juego. Vamos a primero obtener el dato que el usuario tiene que meter por teclado. Estaríamos hablando de un input field text mesh pro, TMP. Lo colocamos aquí, por ejemplo, ¿vale? Ubicado de la misma forma que el botón. Y si nos venimos a sus propiedades, aquí en TMP, podemos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Podemos configurar cómo funciona, etcétera, etcétera. Y podemos hacer la asociación de forma directa de cada uno de los botones. On the selected, on select, on en edit, on value changed. Cuando se está escribiendo, cuando se termina de editar, cuando se sale o cuando se entra. Y la metodología sería la misma que acabamos de hacer. Lo que pasa es que en este caso lo que vamos a hacer es que quiero sacar el valor que hay aquí dentro cuando yo pulse el botón. Vale, para eso nos vamos a volver al script que teníamos, ¿vale? Vamos a volver a abrir el script que tenemos por aquí y me voy a crear un método, a ver, que se me ha cerrado. Voy a crear un método aquí que es public void get imp get input value. Para poder obtener el input del value necesito que en este script, porque lo quiero gestionar todo de forma conjunta, esté como variable el objeto de tipo input. Vale, pues me lo puedo crear, va a ser privado, de tipo tmp input, porque es del tipo que hemos creado, input file de tipo tmp, y le vamos a llamar aquí input tmp. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser privado es una variable que solo existe aquí, pero yo quiero que sea esta en concreto. Le puedo marcar un tipo de atributo que es serializeField. ¿Para qué? Para que cuando yo guarde aquí, si nos venimos un momento aquí al script que está dentro de la main camera, ahora cuando termine de recompilar, me va a decir, indícame a qué TMP te estás refiriendo, ¿vale? Y tiene que ser de tipo input field. Pues lo que puedo decirle es, yo me refiero a este y se lo pongo por aquí. A partir de este momento, cuando yo vuelva al script y genere o gestione esta variable, me estoy refiriendo en concreto a esta. Pues lo que podríamos hacer es, lo voy a sacar a través de un método separado, lo podríamos sacar desde aquí directamente, pero le podríamos decir aquí un debug.log y decirle, oye, quiero el input tmp.text. Vale, pues va a sacar el valor determinado en el momento en el que yo pulse el botón. Si venimos por aquí, vamos a generar esto, volvemos a darle al play y ahora sí, cuando yo escriba los datos dentro del text field, dentro del input, Borja, le doy al botón, se me van a generar dos cosas. Uno, esto, y dos, si llamo al método, que ahora mismo no lo estoy llamando, get input value, se va a ejecutar lo que diga el método correspondiente y por lo tanto esto. Bien, ahora sí, si volvemos a ejecutar, ¿vale? Se vuelve a recompilar el script porque he hecho la llamada al método, ejecutamos por aquí y si yo le pongo un dato, le doy al botón, me saca tanto el botón pulsado correctamente como el nombre o el dato que nosotros hemos introducido por ahí. Otro tipo de elemento que suele ser bastante habitual cuando trabajamos con datos de este estilo, con menús, son unos drop-downs, ¿vale? El típico combo box o select, dependiendo de cuál sea el lenguaje o dependiendo de cuál sea la plataforma, se llama de una manera o de otra. En este caso, aquí es un drop-down de tipo TMP, de la misma forma.
Pues igual lo vamos a colocar aquí. Y la configuración que tiene esto en este caso es que tiene una serie de options, ¿vale? Muy importante esto de aquí, options, donde le vamos a poner aquí dificultad baja, dificultad media, dificultad media, media y dificultad alta. ¿Qué consigo con esto? Bueno, pues con esto podríamos hacer lo mismo, ¿vale? Asociarle un evento directamente. Pero lo que me va a interesar a mí es que por defecto esté seleccionado dificultad baja. De hecho, si nosotros le damos al play, vamos a ver que me aparecen esas opciones ya por defecto. Dificultad baja con el 0 seleccionado por defecto, media, alta. Y veis que aquí en el drop down por debajo se me está agregando el blocker, que es esto que tenemos por aquí. Y yo lo que quiero que pase es que cuando yo le dé al play, me saque esto y esto, las dos cosas. Vale, para poder hacer eso, exactamente la misma lógica que acabamos de aplicar. Yo en el script general que gestiona el menú, me tengo que crear un objeto de tipo serializeField, que sea privado, que sea de tipo tmp combobox, tmp combobox, le hemos dicho que es de tipo dropdown, perdón, dropdown, drop dificultad, dificultad. Y lo que podría hacer es, me lo voy a sacar en un método separado, lo podríamos juntar todo en el mismo método, ¿eh? Y aquí le voy a llamar get dropdown drop value. Y para sacar el elemento del dropdown, pues simplemente accedo a él, drop dificultad, y una vez que yo tengo la dificultad, me cojo las opciones, options. Y de las opciones, ¿vale? Que hemos visto que son estas que teníamos por aquí, en posición 0, posición 1, posición 2, porque al fin y al cabo esto es un array, posición 0, posición 1, posición 2. Lo que le tengo que decir es, oye, yo realmente lo que quiero es cuál es el índice seleccionado, porque repito, estamos trabajando con posiciones. Y esas posiciones las puedo sacar a través de el dropdown dificultad punto value. De todo esto, ahora mismo estaríamos hablando de una opción. Y como yo no quiero la opción como tal, me saco de ella el texto determinado. Vale, volvemos a llamar por aquí al método get dropdown value. Lo sacamos por aquí, recompilamos el script, lo venimos a Unity, recompilamos el script y ahora sí, cuando yo le dé al botón, me sacará tanto el texto seleccionado como la opción seleccionada. Ejecutamos, seleccionamos una opción correspondiente, voy a seleccionar alta, Borja, le doy al OK y me está diciendo Object Reference no set an instance of a object. Vale, fijaros, aquí me está dando un error y esto es importante porque está intentando hacer una referencia a esto, cuando en realidad es nulo. ¿Por qué? Porque nos ha faltado un paso donde en el script, aquí, no le hemos dicho, en la cámara, ¿vale? No le hemos dicho, aquí es un valor nulo, no le hemos dicho quién es el dropdown que queremos controlar. Seleccionamos esto y ahora sí, tiramos por aquí. Ya no es un valor nulo, ya es un valor de el dropdown que tenemos en pantalla. Seleccionamos dificultad media, nombre del dato Borja, y ahora sí, si nos venimos aquí a la consola, me dice has introducido Borja y la dificultad es media. A partir de aquí puedo analizar tantas cosas como yo quiera dentro del script. Por ejemplo, yo lo que podría hacer es aquí, en vez de llamar a los métodos, llamar a cada uno de los elementos, por ejemplo. O analizar esta salida y decirle, oye, si if tmpText.length es 0, quiere decir que no has introducido dato. Pues por ejemplo le podría decir aquí un debug.log, por favor introduce datos, introduce datos, porque no lo he introducido, y en el caso en el que sí que lo haya hecho, le pongo esto por aquí, ¿vale? Los estoy sacando de forma individual, pero todo este código lo podríamos poner aquí en vez del método y todo este código lo podríamos poner aquí en el método y poder analizarlo. Vale, si nos volvemos aquí, se recompila el script, ejecutamos,
venimos aquí, ejecutamos el script y en el momento en el que yo le dé al botón, siempre va a haber un elemento del dropdown seleccionado, pero va a haber un nombre, por favor introduce datos, porque no ha detectado que haya un nombre puesto. Sin embargo, si yo aquí pongo un nombre, Borja, dificultad baja, botón, ahora ya sí que lo saca, porque a través de código le hemos dicho cuándo tiene que hacer una cosa, cuándo tiene que hacer otra.